Y veíamos cómo allá atrás, cómo en ese espacio anterior, más o menos sobre el capítulo 13 de Génesis, si mal no recuerdo, pues había una promesa de Dios para Abraham y su descendencia. Y pues obviamente Lot hace parte de esa descendencia de Abraham. Ellos comienzan a caminar juntos, empieza el Señor a proveerles maravillosamente, empiezan a prosperar no solamente física, sino espiritualmente, materialmente, pero llega un momento en que todas aquellas propiedades, bienes que ellos tenían, pues como que les hacía estar un poco incómodos, porque no había espacio, según ellos, o según Lot, para poder continuar. O sea que hubo un camino que emprendieron juntos, pero en un momento se dividieron. Entonces, Lot y Abraham se separan. Y vemos que Lot se encuentra en un monte con Abraham para escoger el lugar donde ellos deben ir. Dice Abraham, si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si tú vas a la derecha, pues yo iré a la izquierda. Con tal de que no se encontraran, sino que cada uno tomase un rumbo diferente. Y pues el listo de Lot, y digo listo entre comillas, pues simplemente al ser dada la primera opción de escoger por parte de su tío Abraham, pues él piensa que escoge lo mejor. Y él dice, no, yo cojo esa llanura de allí que está maravilloso. Está próspera, buenos cultivos, hay un río, está maravilloso, voy a ir allí. Quiero escoger ese lugar. Y escoge, aparentemente con ventaja. Pero ya vemos y iremos viendo en esta nueva entrega que esa ventaja pues deja mucho que desear. Sin embargo, Abraham seguía intercediendo por los posibles justos que podría encontrar en ese lugar que su sobrino Lot escogió, que no es otro que Sodoma y Gomorra. Si usted lo recuerda, Sodoma y Gomorra, madre mía de mi vida, tiene tantas cosas en contra de Dios, y por algo sucedió lo que sucedió. Abraham entonces continúa intercediendo por los posibles justos que podría haber en la ciudad. Eso lo encontramos en Génesis 18. Y le dice al Señor si hay tantos, y si hay menos, y llega hasta un punto en que el Señor le dice, no importa los que hay allí justos, si están allí, yo no destruiré la ciudad. Pero no había tantos, no había gente justa allí en ese lugar. Estaba Lot, que recibía y era descendiente de Abraham y que era alcanzado por esa promesa, y que sin duda alguna él durante ese caminar con su tío Abraham pues comprendió, entendió e hizo suyo aquella palabra de Dios. Pero una cosa es estar en los caminos del Señor y otra cosa estar en los caminos del Señor dentro de un lugar en el cual puedes ser contaminado. Porque sabemos que Sodoma y Gomorra eran unas ciudades completamente ajenas a Dios, entregadas al pecado, a la lujuria, al sexo, al comercio, a la codicia. Y pues obviamente eso está distante de Dios. Entonces, Dios atendió la oración de Abraham y sacaría a Lot de allí, pero no perdonaría la ciudad. Él lo retiró de allí por la gracia que él tiene con Lot y con Abraham, por la promesa que había hecho, por la oración y la intercesión de su tío Abraham. Tenía que sacarlo allí, pero esa ciudad no podría mantenerse más en pie porque entendemos que el principal pecado de Sodoma fue su devastadora inmoralidad. El homosexualismo, la avaricia, la codicia, que si usted lo lee, lo piensa y lo medita, como está en la palabra, pues también estamos viviendo algo así, ¿no es verdad? Estamos viviendo una especie de Sodoma en estos tiempos. Y hay que tener mucho cuidado con eso, mis amados hermanos. Este mensaje es más actual que la guerra de Ucrania y Rusia, porque es algo que nos compete a cada uno de nosotros como cristianos. Debemos estar atentos a ello. ¿Cómo es la palabra de maravillosa? Que una historia como esa
la aplicamos en este tiempo? Han pasado cuántos miles y millones de años. Pero así como el pastor decía esta mañana, el Señor, o debemos clamarle al Señor ese espíritu enseñable. ¿Para qué? Para que esa revelación, esa evidencia que nos da Dios de Él mismo, pues nosotros podamos entenderla, podemos hacerla nuestra y sobre todo poner un alto en aquello que a lo mejor estamos haciendo mal. Por eso la palabra de Dios nos da la revelación específica de ese carácter que Él tiene y esa voluntad que el propio Dios tiene con su pueblo. Ahí está, en la palabra del Señor, aquí encontramos esa voluntad. Por eso siempre lo decimos, hay que escudriñar las Escrituras, y eso es lo que estamos haciendo hoy. Entonces, si estamos viviendo ese tiempo, como el de aquel entonces, pero hubo un punto de inflexión que sucedió en aquel momento, y es que Dios envía unos ángeles. Si eso no es misericordia de Dios, apague y vámonos. Primo Dios envía a unos ángeles, unos mensajeros, a traer un mensaje específico, claro, preciso y conciso sobre la destrucción de esas ciudades. Pero también percibimos en la palabra que Lot estuvo en esas ciudades y se contaminó también. Estuvo allí, pero algo se pegó y algo se llevó allí. Cuando llegaron los hombres, los mensajeros del Señor, a casa de Lot, recordemos que los hombres, del más pequeño al mayor, que entendemos que iban a buscarles para tener un encuentro y conocerlos, y sabemos que la palabra conocer era tener intimidad con ellos, o sea, quiere decir que había una parte homosexual allí. Entonces, vieron estos jóvenes y viejos que podrían alcanzar a aquellos mensajeros. Y es cuando Lot les detiene y los llama de hermanos. Si usted va al capítulo 19 lo verá allí. Dice, hermanos, no contiendan con ellos. No, parafraseando un poco la cita. Dice, hermanos, ¿cómo ha de llamar hermanos a aquellos impíos que están queriendo ultrajar a unos hombres de Dios? Obviamente pienso que también para salvar su pellejo, pero mira la respuesta que les dan, si usted va a esa cita, a ese verso, la respuesta que dan aquellos hombres. Si no, pues usted viene extranjero y ahora viene a ponernos leyes, vete de aquí. O sea que tampoco lo reconocían. Él quería estar allí, pero allí tampoco lo reconocían. O sea que estaba un poco desubicado el pobre Lot. Pero importante esa parte de que les llama hermanos. O sea que había ya una contaminación allí. Había algo en medio de esa situación, pues algo se le había pecado. Pero entonces la destrucción de estas ciudades es inminente a raíz de ese pecado. Y esa destrucción de esas ciudades es la manifestación, nada más ni nada menos, que la ira de Dios contra el pecado y los pecadores, y ojo a esto, los pecadores de todas las edades. Porque si tú vamos a la cita bíblica, dice, del mayor al menor fueron a buscar a aquellos hombres de Dios. O sea que estaban en esas mismas bacanales y en esa misma perversión sexual. Eso quiere decir, mis amados hermanos, que el castigo divino no tiene una raza para pequeños o grandes. Se ha visto jóvenes en estos tiempos que asesinan, que matan, que golpean, que roban. El Señor dice, que son menores. La justicia de Dios, mis amados, es diferente a la justicia del hombre. En mi país atrapan a un menor y los llevan a un centro de detención juvenil que está un par de meses y luego sale a hacer lo mismo. Así hasta que pueda cumplir los 18, los 21 o qué sé yo. Pero la justicia de Dios llegó en ese momento para todos, para jóvenes y mayores. Los jóvenes no se salvaron de esto. Así que, mis amados hermanos, aquellos que tienen hijos adolescentes, hijos pequeños, hay que instruir a los hijos en la palabra del Señor. Porque a ellos también les alcanzará. Y si no estamos preparados, si nosotros no estamos atentos a lo que dice la palabra de Dios,
pues ellos se irán a perder en un mundo que tiene otras directrices completamente contrarias a la palabra del Señor. Así que llegamos hasta el verso 16 del capítulo 19, que nos decía que ante el llamado de los mensajeros del Señor para que se diesen prisa de salir de la ciudad, la respuesta de Lot es titubear. El Señor envía unos mensajeros para decirle que la ciudad va a ser destruida. Dice, date aire, vámonos, que esto se va a terminar. Pero el hombre titubea. O sea que había una parte del corazón de Lot allí en esa ciudad. Ahí hay una cosa interesante, porque ha caminado con su tío Abraham por mucho tiempo. Recordemos que los padres de él murieron y se cría con los abuelos y luego va a Abraham. Camina con el padre de la fe. Pero aún así, llegando allí, los mensajeros del Señor, él titubea y dice, hey, yo tengo aquí un montón de cosas invertidas. Yo tengo un trabajo maravilloso allí. Yo tengo tal inversión allí. Yo no voy a salir de aquí tan fácilmente. Yo pienso que en ese momento de titubeo, él tuvo que venir a su mente un montón de situaciones que le hicieron pensar de, wow, me voy de aquí sin nada. Porque me imagino que ellos no pudieron sacar ni maletas, ni enseres, ni nada de eso. Era una salida inminente. Entonces, la respuesta de Lot es titubear y detenerse. Eso es increíble, como la palabra no lo escribe y no lo profundiza. Detenerse, o sea, la traducción de titubear es detenerse, o sea, como que no cree en que ese poder de Dios, esa misericordia de Dios está siendo aplicada en ese momento. Y así hay muchas personas en este tiempo que titubean ante la verdad del Señor. La verdad está aquí escrita. La palabra es verdad. El pastor explicaba esta mañana. Y la palabra es verdad. Y siempre lo digo yo algunas veces. La gente no créela o no la crea, esta palabra es verdad. Anyway. Entonces, hay mucha gente que titubea entre esa verdad y dice, no, pero yo creo que esto le pertenece a otro pueblo, esto le pertenece a otra gente, yo prefiero que me da poder y que me dice que yo puedo hacer esto, que puedo sobreabundar y que Dios no sé qué, que Dios es amor. Y empiezan a seccionar esa palabra. Cuando la palabra total de Dios tiene que ser estudiada y escudriñada sin titubear para que nosotros podamos tomar una decisión conforme a la sabiduría de Dios. Entonces aquí hay un momento de inflexión en el cual al verlo titubear, los ángeles aún más misericordiosos lo toman por la mano. Dice que los mensajeros del Señor le asieron por su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus hijas. A todos les tocó tomarle las manos para poder salir de allí. ¡Ey! Hay que moverse, esto va a ser destruido. Pero hay algo en medio de todo eso, es que Lot en medio de toda esa situación, pues tenía una parte de bueno. Aunque pudo haberse contaminado, pues él no era de la misma naturaleza que la ciudad. Ahí la misericordia de Dios. No solo aplicaba esa promesa en su tío Abraham, sino que también lo alcanzaba a él. Él fue ese justo que el Señor vio y envió a sus mensajeros para poder sacarlo de esa ciudad que iba a ser destruida. Aún a pesar de haberse contaminado allí, yo imagino, la palabra nos dice o nos puede revelar nos pueden contar que Lot tenía un corazón diferente. Podía estar allí en medio de esa cosa, pero Lot tenía un corazón diferente. No era de la misma naturaleza de la ciudad. Pero cuando él titubeó, nosotros pensamos que parte del corazón de Lot estaba en Sodoma y por eso no estaba ansioso de irse de la ciudad. Y no, se va a destruir todo. Y él como, bueno, ¿será que sí? ¿Será que no? Por eso titubea allí. Esta falta de urgencia por hacer lo que Dios quiere es una condición o una indicación común del compromiso frágil y una condición deslizada de parte de Lot. Y eso nos dice mucho en este tiempo. Hay muchas personas que titubean frente a las cosas de Dios
que dudan frente a las cosas de Dios, que están aquí y están allí, y eso quiere o determina una falta de urgencia. Estamos en urgencia, mi amado hermano. El mundo, esto está así, mira. Y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Estamos en un llamado urgente. Y nosotros tenemos que estar atentos a ese llamado para hacer lo que Dios quiere. Para que estemos alerta, para saber lo que debemos hacer con respecto a esta situación, basados en la palabra de Dios y en su misericordia y en su sabiduría. Por eso hay algo bien importante, mis amados hermanos, que debemos reseñar y tener en cuenta. Una cosa es escuchar a Dios y otra cosa muy diferente, obedecerle. Hay muchos que escuchan a Dios. Hay iglesias repletas de hermanos escuchando a Dios, pero ¿le obedecen? ¿Titubean o no titubean? ¿Dudan, se detienen o avanzan como lo que quiere el Señor? Hay una gran diferencia allí. Entonces llegamos a este verso, y vamos a leer este único verso, que es el verso que está en Génesis 19, 17, que es el que nos atañe hoy día. Génesis 19, 17. Ya hicimos un recorrido rápido por allí de lo que vimos el domingo anterior, y llegamos a este punto 19, 17. Ya ha pasado, los mensajeros del Señor tomaron las manos de sus hijas, de él, de Lot, y los llevaron hacia afuera. Dice Génesis 19, 17, y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Leo nuevamente. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, y no mires tras de ti, ni pares en toda la llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Inclina tu rostro, vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, que es verdad, que es alimento a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestro cuerpo. Permite que podamos entenderla, Señor, y sobre todo que podamos hacerla nuestra, que podamos vivirla, que podamos experimentarla, que podamos hacerla por obra, pues tu palabra es viva y eficaz, Señor. Te lo pedimos, Padre eterno, hoy en esta mañana, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Entonces llegamos a este momento. Los mensajeros del Señor pues llegan por esa intercesión de Abraham. Y estos mensajeros plantearon un escape para la familia de Lot. Ya vemos que les tocó tomar la mano porque él titubeó, porque él se detuvo, pero la fuerza del Señor es mayor. Ey, vente para acá. A veces muchos no quieren, pero el Señor, en su amor y su misericordia, nos llama y dice, hey, ven para acá, que tú me perteneces a mí, aleluya. Y así lo hizo. Incluía una importante advertencia de parte de los mensajeros, de parte de Dios. Era Dios hablando allí en ese momento. Y dice, hay una advertencia clara, precisa, y dice, escapa por tu vida. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si no escapara, ¿qué pasaría? Muere, ¿no? Entonces, es bien importante entender que era Dios diciéndole a la familia que ellos se alejaran lo más lejos posible, que se distanciaran de ellos, de la ciudad pecaminosa, donde había peligro. Si usted ve las noticias ahora, en este momento, usted está viendo que miles de personas, millones de personas, están evacuando de Ucrania. Están saliendo de allí despavoridos, porque ven que el ejército enemigo está llegando y que sus vidas están en peligro. El mismo gobierno ucraniano está diciendo que hay corredores humanitarios para que puedan evacuar el país. Y están yéndose a otras ciudades contiguas, cercanas, para poder alejarse de la guerra. Porque saben que la guerra no va de broma. Hay algo allí terrible que está sucediendo. Hay emergencia en ese lugar. ¿Y ellos qué hacen cuando evacúan? Pues se van a otros lugares distantes del peligro, distantes de la muerte. El objetivo de esa evacuación de esos ucranianos, de esa población, es ponerse fuera de peligro a él y a sus familias.
Pero usted se imagina que el gobierno de ese país no alertara a ese tipo de personas, o a esas personas, a los ciudadanos, si no les alertara, ¿qué pasaría? Su muerte sería su responsabilidad. Pero una vez advertida la población, y escuche esto, el gobierno les advierte, si no huyen, si no salen, pueden morir. Pero una vez advertida la población, cada ciudadano ucraniano es responsable de escapar por su vida. Aquí estamos proclamando la palabra de Dios. Estamos llamando a una atención y a un llamado de emergencia. Ya se entregó esa responsabilidad a aquello que la escuchó, que sois vosotros, que es el pueblo de Dios. Está en vosotros hacer que esa palabra de advertencia pues recaiga con responsabilidad o no, de hacer o dejar de hacer. Hay que escapar por la vida, mi amado hermano. Escapar o morir es la consigna. Y la palabra de hoy pues tiene que ver con ese maravilloso ejemplo que nosotros debemos seguir. Los ángeles le dicen a Lot una advertencia: escapa por tu vida. Escapa de esa ciudad pecaminosa, escapa de ese pecado de allí. Y te digo hoy, mi amado hermano, cuando Dios nos sacó del mundo, nos da una advertencia. Te da una advertencia a ti y a mí. A escapar por nuestra vida, a alejarnos de lo más posible, lo más lejos posible, a distanciarnos lo mayormente posible de esa ciudad pecaminosa del mundo. Tenemos un Dios santo y estamos llamados a que nosotros podamos verle algún día. Y esa es nuestra esperanza, pero con pecado no. ¿Y dónde radica el pecado? En la ciudad de Sodoma y Gomorra. ¿Dónde radica el pecado? En el mundo. Si nosotros estamos viviendo como Lot en el mundo y algo se nos está pegando, algo está pasando allí. Hay que estar vigilantes, hay que estar prestos a atender lo que el Señor nos está hablando a través de su palabra, para nosotros ir despegándonos de aquellas cosas que nos impiden o nos impedirán ver el rostro de Dios algún día. La advertencia fue clara para Lot: escapa por tu vida. Pero hay una segunda advertencia que nos dice aquí: no mires tras de ti. No mires tras de ti. Y esta parte es importante, porque aquel que mira tras de sí está añorando algo que ya no existe, algo que va a ser destruido, algo que es perecedero, algo que ha traído de una carga pesada que no le deja avanzar. Y yo me imagino que Lot pensó en ese momento en todas aquellas cosas que tenía allí invertidas. Recordemos que era tan próspero como Abraham. Tenía miles de cabezas de ganado, tenía propiedades, tenía sirvientes, tenía miles de cosas. Me imagino la casa que podría tener o la tienda que tuviese en ese entonces. Y él por eso titubea y duda y para y se detiene, porque hay una parte de él allá en esa ciudad que lo hace retrasar. Y conociendo Dios como nos conoce, pues nos dice: no mires atrás, mi amado hermano. Hoy estaba viendo en las mañanas, en el telediario, siempre me gusta ver las noticias en la mañana, muy temprano, y estaba viendo una entrevista a un músico que me gustaba hace mucho tiempo, cuando estaba en el colegio, en la escuela, y ahora pues ya entrado en canas, ya mayor, alguien le preguntaba, el periodista le preguntaba si había una melancolía, si extrañaba aquellas cosas del pasado. Y el hombre decía: no, esas cosas quedaron atrás, ahora yo vivo el presente y tengo proyectos para hacer. Si eso lo dice un impío, mi amado hermano, ¿qué hay de nosotros los cristianos que tenemos nuestra fe y nuestra esperanza puesta en Cristo Jesús, que todo lo puede? Gloria a Dios. Pero muchos miran hacia atrás. Y aquí nos detenemos un poco, porque hay muchos cristianos que aún están atados con cosas del pasado. Yo he escuchado hermanos y hermanas que lloran con cosas que pasaron hace 10 años, 20, 30. Eso no lo puedes solucionar, mi amado hermano. Lo pasado ya pasó, ya esas ciudades fueron destruidas. Ahora tú tienes un panorama totalmente diferente, un presente con Cristo Jesús.
Y tienes un futuro esperanzador en ese mismo Cristo que dio su vida, su sangre por ti. Si nosotros añoramos el pasado, estamos añorando de aquello de donde no fuimos sacados, de un pozo profundo, oscuro de pecado. Si volvemos hacia atrás, ¿qué hubiera sido si yo hubiera ido a tal parte? ¿Qué pasaría con esta persona? ¿Qué pasaría con este otro? Y si hubiera sido, y si hubiera esto. El hubiera sido, mi amado hermano, es de tonto, si perdona la expresión. El hubiera sido es de tonto, decimos en mi país. Porque ya no existe. Hubiera sido es simplemente especulación. Pero trae a las personas una carga que no necesita tener. Ya lo pasado pasó, ya eso quedó allí. Ahora, ¿qué hay en mi presente? ¿Y qué quiero yo para mi futuro? ¿Voy a titubear frente a las cosas del Señor sabiendo que Dios es el que tiene el poder para ello? ¿O voy a continuar? Si Dios le estaba diciendo a la familia, no mires tras de ti al salir de ese lugar, estaba diciendo, enfócate en lo que está hacia adelante. Nunca mires hacia atrás. Dios es diciéndoles, no hay nada más atrás. Pero muchas veces nosotros queremos mirar para atrás a ver qué aconteció con ese pasado. Ya no existe el pasado, ya no es real. Ya eso quedó allí en el olvido. Y eso tenemos que entenderlo. El pasado está en escombros, está en cenizas, está en polvo. Ya no hay ese pasado. Pero muchas veces el diablo quiere hacernos mirar hacia atrás. ¿Para qué? Para juzgarnos por aquello que éramos, por aquello que fuimos. Y muchas veces el ser humano, en su carne, por curiosidad, quiere saber qué sucedió allá en el pasado y vuelve a rumiar esas cosas que ya pasaron. Mucho cuidado con eso, mi amado hermano, porque hay muchos que siguen sufriendo por ese pasado que ya no existe. Y eso significa que menosprecian aquello que Dios en su misericordia tiene para ellos y para todos nosotros. ¿A quién le pertenece el futuro? A Dios. ¿A quién te pertenece el presente? A ti. Y la decisión que tú tengas en este presente, pues tendrá una consecuencia para el futuro. Por eso siempre decimos, el camino al cielo comienza aquí, ahora. Ya no podemos quejarnos por algo que no sucedió, que ya no habrá que de suceder. Por eso debemos poner toda nuestra atención en la misericordia que tiene Dios para con nosotros. Si nosotros cargamos con el pasado, ese pasado se hace una carga pesada que no nos deja proseguir y avanzar hacia adelante. Pero la palabra sigue diciendo al Señor, o sea, no mires para atrás. ¿Y qué viene a continuación? Ni pares en toda esta llanura. O sea, no mires solamente, sino no te detengas. Continúa en ese caminar. Continúa hacia adelante. Sal de ahí. Escapa por tu vida. Y el Señor nos dice hoy, escapa por tu vida, mi amado hermano. No mires a ese pasado que ya no existe. No mires a aquellas cosas que te atrapan. No mires a aquellas cosas que ya no te traen nada bueno, porque aquello ya pasó y ya eso nada de volver. Sino mira hacia el frente, no pares y pon tus ojos donde verdaderamente debes tenerlos puestos, que es en Dios y en Cristo Jesús. No vayas a parar, no te detengas. Es Dios diciéndole a la familia que hay que proseguir hacia adelante. No pares en toda esta llanura. Y el Señor te está diciendo, enfócate en lo que está adelante, mi amado hermano. No te preocupes por el futuro, porque el futuro me pertenece, dice el Señor. Olvida de lo que quedó allá atrás, enfócate en lo que queda adelante. Por lo que hay que hacer, aún hay mucho que hacer. Y aquí es importante porque la palabra es maravillosa, gloria a Dios. Dice, no pares en toda esta llanura, pero le da una solución hacia dónde llegar. Dice, escapa ¿a dónde? Al monte. Y le da una razón, no sea que perezcas. Si no vas al monte, si no te refugias en el monte, vas a perecer. Y ese monte lo traducimos, la Biblia lo traduce como la presencia del Señor, aleluya. Por eso cuando nosotros escapamos de la vida, escapamos del mundo, escapamos del pecado, nuestro refugio está en el monte del Señor, aleluya. Está en el monte del Señor y en su presencia continua en mi vida.
Ahí está el que yo no perezca, sino que encuentre refugio. ¿De dónde vendrá mi socorro? De Jehová. ¿Dónde pongo mis ojos? En Jehová. Del monte, en el monte iré a refugiarme. Por eso dice, escapa, enfócate en ese futuro que está hacia adelante. Satanás es especialista en juzgar el pasado que tenemos. Pero ¿sabes una cosa, mi amado hermano? Él no sabe cuál es nuestro futuro, porque el futuro le pertenece a Dios, aleluya. ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es el futuro que nos está esperando? Pues el futuro está en la mano de Dios. El Señor te dice hoy, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, escapa a la presencia del Señor. Olvídate del pasado, es polvo, es ceniza, Dios ya lo destruyó. No mires tras de ti, porque en el futuro hay cosas más grandes esperando para ti. ¿Usted lo cree? Claro que sí. El Señor es bueno, es misericordioso. Hoy nos dio un día maravilloso. Ese es el Dios bueno que nosotros servimos. Todas las cosas que vienen de Dios son buenas, porque Él es bueno. Entonces, en ese futuro solamente tienen que haber cosas buenas. Dios te da una orden hoy, escapa por tu vida. Dios te ha sacado, Dios te ha limpiado, Dios te ha librado de este mundo. Pero no te ha librado de este mundo solo para estar sentados con los brazos cruzados, mi amado hermano. Dios te ha perdonado por pecados, Dios te ha derramado su sangre, te redimió, y no para estar de brazos cruzados, mi hermano. Hay mucho por hacer aún. Quiero que usted vaya a 2 de Corintios 6, 14. 2 de Corintios, capítulo 6, verso 14. Que tiene como un título o pericopa, somos templo del Dios viviente. El Señor nos da una orden a salir, pero nos ha hecho todo, limpiado, restaurado, nos ha redimido, pero hay algo que hacer. Tenemos un llamado para hacer. 2 de Corintios 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? 2 de Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Y están en pregunta. ¿Cuál será la respuesta? Nada. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Nada. ¿Qué comunión la justicia con las tinieblas? Nada. Totalmente opuestas. Por eso nosotros hemos sido redimidos, hemos sido llamados, hemos sido justificados, hemos sido perdonados para tener una acción, para tener un trabajo en el dar a conocer la palabra de verdad de Dios. ¿Por qué? Porque hay muchos que están como en comunión con las tinieblas. Hay muchos que están en compañerismo con la injusticia. Y nosotros somos llamados a hacer la sal de la tierra y a llevar esa verdad para aquellos que no la conocen. O sea que tenemos un llamado de salir de la ciudad del pecado, pero para tener una acción, no para decir, qué bueno, ya salí, ahora estoy aquí dándome fresquito. Hay que tener una acción en las cosas del Señor, porque el primer llamado que nosotros tenemos en las cosas de Dios es ¿a qué? A servir. Somos siervos del Señor. Entonces, Dios te ha llamado para ello. Dios tiene un propósito y lo sabemos, pero ese propósito es no estar parado, no es estar quieto. Cuando Dios te sacó de Sodoma y Gomorra, te está diciendo es hora de correr, es hora de escapar, es hora de batallar, es hora de caminar, porque Dios te ha sacado y me ha sacado de la ciudad del pecado, de la inmoralidad. Tú y yo, mi amado hermano, ya no somos habitantes de esa ciudad inmoral, de ese mundo inmoral. Ya somos llamados de ciudadanos y de extranjeros que estamos de paso por ese mundo pecaminoso, mi amado hermano. Pero cuidado con lo que podamos llevar en nuestras maletas. No vamos a llevar nada, pero hay gente que quiere llevar cosas para el cielo y eso es imposible. Usted ya no vive más en esa ciudad. El Espíritu de Dios te ha sacado, pero Él ha dado una orden. Y es momento de escapar
es momento de correr. Dios sí limpia, sí purifica, Dios hace su trabajo, pero ¿qué hay de nosotros? Dios hace su trabajo, nos trae un mensaje de que debemos salir corriendo de allí, de la ciudad del pecado, pero hay muchos, mis amados hermanos, que aún rondan por las murallas. Aleluya. Hay muchos que aún rondan por las ciudades. Hay muchos que aún rondan en la puerta de Sodoma y Gomorra. Y el Señor está diciendo hoy, huye, 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 corre por tu vida, no mires tras de ti. No te pares en esta llanura, escapa al monte ante mi presencia, dice el Señor. No busquemos nada por las murallas, no nos pertenecen. No busquemos nada por las puertas de esas ciudades de pecado, no nos pertenecen, ya no pertenecemos ahí. El Señor nos ha llamado a salir corriendo de esa inmundicia, de esa inmoralidad, de ese pecado, porque tiene un futuro mejor para nosotros y lo encontraremos cuando vayamos a su presencia en el monte alto, porque allí no pereceremos. Habrá vida eterna, aleluya. El Señor a través de su palabra nos avisa para que este pueblo no ande rondando cerca de las murallas. Hay muchos en el pueblo de Dios que aún rondan en las murallas, pero dice el Señor, yo he mandado salir y he mandado correr y huir y seguir adelante. Dios te ha sacado de la ciudad del pecado, no para ser espectador de lo que sucede en esa ciudad, no para ser espectador de este mundo, de lo cual nada sirve. El Señor te dice hoy, comienza a correr por tu vida, escapa por tu vida, comienza a caminar por tu vida, mi amado hermano. Dios no te ha llamado solamente o te ha sacado del mundo para calentar una silla, Dios te ha llamado no para ser un espectador, Dios te ha llamado a correr y te ha llamado y te ha dicho, corre. Hay muchos aún perdiendo el tiempo, titubeando a las orillas de la ciudad. Hay muchos que titubean y se quedan parados a las orillas de la ciudad, desperdiciando esa oferta que da Dios de correr a un lugar seguro con un futuro promisorio. Y se quedan allí agarrados de un pasado, de algo que han invertido en tiempo, en porquería o en lo que sea en esas ciudades, y nos salen huyendo hacia el monte del Señor. Dios te ha llamado a correr, mi amado hermano, no a perder el tiempo a las orillas de la ciudad. ¿Qué haces tú a las puertas de la ciudad? Escapa por tu vida. Lot se demoró en salir, él titubeó, así actúan muchos aquellos que no tienen mucha convicción acerca de su estado espiritual. Por eso es que se titubea, por eso es que se detiene, porque no se tiene convicción de ese estado espiritual en el que se está. Y no ven la necesidad de un cambio, y es cuando aplazan, mi amado hermano, le dan largas a una obra necesaria, urgente y primordial en sus vidas. Porque no salen de allí. Por eso el Señor te dice hoy, toma una acción, corre al monte urgentemente, corre a la presencia del Señor, y Dios te ha dado un escape, te ha dado una salida, Dios te da un rumbo, te da un camino, aleluya, que es Cristo Jesús. Te pone todo al frente. Tenemos que tomar la decisión, mis amados hermanos. Y yo sé que muchos de vosotros, todos los que estáis aquí, estáis con ese ahínco, ese deseo de buscar del Señor. Por eso estáis aquí. Pero este mensaje también tiene que ir para aquellos que no lo conocen y que están aún allá en esas puertas y en esas murallas de la ciudad pecaminosa, para que nosotros podamos ser instruidos en esta palabra que escudriñamos hoy en este momento, para que tú puedas ser usado como ese mensajero, igual a los que envió el Señor a Lot. Tú tienes que ser reproductor de ese mensaje de palabra, de vida que está contenido en estas Santas Escrituras. Debemos reproducir. Por eso estamos llamados a hacer evangelismo. Nuevamente lo decimos. Por eso nosotros somos misión, esperanza. Porque tenemos que llevar esa esperanza, no la que nosotros tenemos por nuestras propias características o ideas, sino la esperanza que trae la palabra de Dios.
Esa es nuestra misión, mis amados hermanos. Somos esos mensajeros que estamos llamados, lo digo nuevamente, a ser esa sal de la tierra, esa luz para que otros salgan de las tinieblas. Por el poder de Dios y la misericordia del Señor. Entonces, hay algo importante. Dios quiere algo con nosotros, que tomemos una acción. Nos ha dado un escape. No debemos estar presos en el pasado, el presente es tuyo y el futuro es de Cristo. Aleluya. Si hay algo que a Dios no le interesa, mi amado hermano, y tenlo bien en claro, algo que a Dios no le interesa es tu pasado. Ahora está el presente y el futuro es de Cristo. Si hay algo que a Dios no le interesa es tu pasado, porque tu futuro está allá en el monte, aleluya. Tu futuro está en el monte. Tu destino es el monte de Dios en la presencia del Señor. Tu destino es presencia de Dios. Tu destino es gracias de Dios. Es la gracia de Dios. Tu destino es la gloria de Dios. Tu destino es la presencia de Cristo en tu vida. El destino es estar allá arriba algún día, mi amado hermano, abrazando a ese Jesús maravilloso. ¡Guau! El apóstol Pablo es más inspirador y nos dice en Filipenses 3:13, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Aleluya. Una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Y ese adelante qué es? El monte de Jehová, su presencia real, verdadera, única, poderosa, que nos ha de librar de la muerte y que tiene una promesa también que nos ha de alcanzar si nosotros seguimos ese camino, y es la promesa de vida eterna, mi amado hermano. Satanás tiene un pasado, usted lo sabía, era aquel, el escogido para cantar, ¿recuerdas? Tiene un pasado. El diablo tiene un presente porque está destruyendo todo esto aquí. El mundo le pertenece. Pero ¿sabe qué? Satanás no tiene futuro porque sus días están contados. Lo dice la palabra de verdad. No tiene futuro. Pero la iglesia de Cristo tiene un presente y un futuro glorioso, porque nada prevalecerá sobre las puertas de la iglesia. Por eso es Cristo nuestra cabeza, por eso es Cristo nuestra esperanza, por eso es Cristo que nos lleva a caminar cada vez más una milla extra, por Él y para Él. Hoy, mis amados hermanos, debemos entender y comprender que cuando tú glorificas a Dios, cuando tú exaltas al Señor y comienzas a correr, comienzas a caminar, Satanás no sabe a dónde vas a llegar, pero Dios sí sabe dónde vas a llegar, porque a Él le pertenece ese futuro. Dios no te ha dado un escape para estar paralizado, Dios no te ha llamado a correr de Sodoma y Gomorra, Dios te ha llamado a distanciarte. Debemos separarnos de las tinieblas e ir a la luz. Debemos separarnos del pecado e ir a la santidad, porque allí recibiremos esa bandera de victoria, mi amado hermano. Donde tú vas a llegar, el diablo no lo conoce. Él no tiene futuro, pero sí tú sí tienes futuro, aleluya, en las cosas del Señor. Dios no te ha llamado, no te ha dado un escape para estar paralizado. Te ha llamado para correr fuera de Sodoma y Gomorra, para estar distanciado. Dios te ha llamado a correr a un descanso. Y ese descanso será cuando alcancemos el monte, mi amado hermano. La presencia maravillosa del Señor en nuestras vidas. Cuando alcancemos la presencia de Dios. Es como cuando tú corres bicicleta. Si tú dejas de pedalear, ¿qué pasa? Te caes. Y en este caminar cristiano nosotros tenemos que seguir pedaleando, mi hermano, hacia adelante, hacia el frente. Corramos por nuestra vida, salgamos del pecado, huyamos del pecado, huyamos de Sodoma y Gomorra, caminemos hacia el frente, sin mirar atrás, no parando en ningún lugar, no parando, no deteniendo, siguiendo, pedaleando, escapando hacia el monte, que es la presencia de Dios. Allí está nuestro socorro, está nuestra ayuda. Nuestra mente, mi amado hermano, tiene que estar enfocada en el monte del Señor. Si queremos escapar de la condenación eterna, debemos huir de la seducción de este mundo, mi amado hermano. Dice Santiago 4:4.
Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Concluyendo, a Lot se le dijo en aquel tiempo, escapa por tu vida. Y podemos decir que Lot fue un privilegiado, porque 2 ángeles del propio Dios vinieron personalmente a él. Sin embargo, yo te digo hoy, mi amado hermano, tú también eres un privilegiado, pues Dios está hablando hoy a tu corazón por medio de tu palabra, por medio de su palabra, habla a tu corazón en este día. La salvación de los hombres justos viene de la gracia de Dios. Somos salvos por su gracia, no por nuestro mérito. Debemos huir de las consecuencias del pecado. Las decisiones de Lot fueron causa de su ruina. Perdió todo lo que tenía, bienes materiales, familia, todo. Muchas personas hoy no logran ver lo que el pecado puede producirles en sus vidas. Yo pudo haber evitado todo esto si desde el principio, no dándoselas de listo, hubiese decidido por otro tipo de espacio donde habitar. Si desde el principio hubiera oído de toda esa corrupción y no hubiera cedido a la tentación que este mundo le ofrecía. Pero pagó caro las consecuencias de sus malas decisiones. Hoy no estamos solos, mis amados hermanos, para decidir. Hoy tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos guía. Es el amor de Dios, es la misericordia del Señor. Y es la fuerza que nos infunde para continuar adelante, batallando frente a las amenazas y las acechanzas de Satanás. Dios en su infinita misericordia puede perdonar nuestros pecados, pero puede haber consecuencias de ellos. Así que lo mejor, mi amado hermano, es huir de este mundo pecador. Dios no desea la muerte del pecador, sino que él se convierta y viva eternamente. Por eso, mi amado hermano, huye a Jesús por amor a la vida eterna.